Pues la semana pasada os hice un vídeo explicando por qué se rompen generalmente las cañas de pesca, o al menos explicándoos mi experiencia, cómo había roto yo unas cuantas, cómo me habían roto alguna otra, y vi que en los comentarios me poníais muchísimas formas de romper la caña. Bueno, no tanto formas, sino que vi que muchísimos habíais roto muchas cañas. Con lo cual me decidí a hacer este vídeo sobre cómo he reparado yo algunas de ellas. No digo que esto sirva para todas, creo que tiene ciertos matices que os voy a ir explicando en el vídeo. Como os digo, creo que no se puede hacer con todas las cañas o no en todas las roturas al menos, porque creo que cuanto más hacia la punta se rompe una caña, más complicada es de reparar y que luego aguante. Y en cambio, cuanto más hacia el mango es, pues más fácil de reparar, más fácil es que aguante, especialmente si no la exigimos muchísimo. Si estamos hablando de cañas más bien de spinning ligero o rock fishing, por ejemplo, si estamos hablando de cañas para atunes, obviamente, y a la fuerza que le exigimos a esa caña, pues es probable que el arreglo no lo aguante. Con lo cual, y como digo, vamos a ver cómo he hecho yo para arreglar algunas, al menos para salir del paso, ya que normalmente prefiero adquirir el tramo nuevo y cambiarlo directamente y ya está. Pero, como digo, para al menos salir del paso, a lo mejor a algunos os ayuda y os puede funcionar. Bien, aquí tengo un montón de cañas rotas. Es la ventaja, entre comillas, ahora veréis por qué, de llevar muchos años pescando, y es que para reparar la caña necesitaré trozos de otra caña. Entonces creo que esto a lo mejor no os sirve a todos, porque entiendo que si empezáis a pescar, a lo mejor hasta la fecha habréis adquirido pocas cañas, y si se os rompe una, pues no tenéis trozos de otras para utilizar, pero a lo mejor los conseguís si los buscáis en alguna tienda. A lo mejor en alguna tienda tienen trozos de cañas que les han traído que se habían roto, etcétera, etcétera. Pero vamos, si podéis conseguirlo, pues es la manera de, como yo os voy a enseñar, de arreglar las cañas. Cabe decir que en la Agido, por ejemplo, que bueno, aquí tengo el tramo de abajo que me rompió ahí más de una patada y arreglé. Esta va a ser la manera que os voy a enseñar cómo lo arreglé, la de este vídeo. Pero os quería comentar que también rompí la parte de la puntera. En ese caso estaba tan en la punta donde se había roto que no veía viable, obviamente, hacer un arreglo y quedarnos con la misma longitud de caña, sino que lo ideal era acabar de cortar hasta el trocito de carbón hasta la siguiente anilla. Esto en la parte de la punta, os repito, no en el tramo de abajo, obviamente. Como digo, acabar de cortar y quedarnos con la siguiente anilla a donde se había roto, que por suerte era entre la última y penúltima anilla, con lo cual lo que perdía era muy poquito y al menos para salir del paso utilizarla de esa forma. Como digo, aquí tengo por ejemplo la Agido que se rompió con una patada, literalmente, y arreglé de esta forma que os voy a enseñar en este vídeo. Tengo otra caña por aquí rota, que es la que voy a arreglar. Es una caña que tenía rota desde hace bastante tiempo, en este caso me la rompieron en el transporte una vez viajando en avión. Por aquí tengo ya seleccionados los trocitos que voy a utilizar. Y es que, bueno, aquí tengo los tramos que están rotos, que no deberían estarlo. Como veis, está bastante en la parte de la punta. Hay como medio metro más o menos hasta la punta. Creo que no es lo ideal y de hecho por eso no había arreglado esta caña, porque creo que cuando están rotas tan hacia la punta, este sistema, y no creo que ningún otro, sirva especialmente bien, y menos cuando son cañas bastante potentes, como es el caso de esta, que ya es, si no recuerdo mal, hasta 80 gramos. Con lo cual vamos a pescar peces grandes, vamos a lanzar señuelos pesados, y hacer un arreglo tan en la punta, en una parte que dobla tanto, creo que no era lo ideal, por eso no lo arreglé. La voy a arreglar solo para que veáis cómo lo hago en este vídeo. Dicho lo cual, y a tener en cuenta también, cuando arreglamos una caña de la forma que os voy a enseñar, ese tramo donde se rompió quedará algo más rígido de lo que era, lo cual la acción puede cambiar un poquito y también vamos a añadir peso. Esto tenedlo en cuenta. Obviamente no es una solución absolutamente ideal en que la caña vaya a quedar como nueva, ni muchísimo menos, pero como digo, si os sirve, fantástico. Básicamente, muy resumidamente, lo que voy a hacer es encontrar un trocito de fibra de carbono de otra caña, el tubo literalmente de otra caña, que me encaje dentro de estos dos tramos. Un trocito para un lado, un trocito para otro, en la parte de dentro, y pegado con resina. Pero no solo eso, sino que en la parte de encima también le voy a hacer algo más para que aguante. Aquí tengo una caña que arreglé hace muchísimo tiempo y como veis en este caso la arreglé haciendo una atadura, como si se tratara, a ver si está enfocado, ¿no? En este caso, además del tubo que hay dentro, también hay una especie de atadura que hice, como si pusiéramos una anilla a una caña. Tengo un vídeo en el cual os lo enseño por si le queréis echar un vistazo. Pero, no sé, creo que se aprecia en la imagen, se rompió, como veis, la fibra, ya que la forma en la que están puestos los hilos, la atadura, es de forma perpendicular a lo que es el blanc de la caña, con lo cual al doblarse se puede romper esta resina, y los hilos, en este caso, estas vueltas de hilo, no nos ayudan a que la caña sea más fuerte, sino que a lo que nos ayudan es a que las fibras de carbono no se pudieran llegar a abrir. No tendría por qué pasar y está pegada también por dentro a ese tubo que hay aquí dentro, pero quise hacerlo de esta forma por si acaso. En el caso de la Agido, lo que hice
fue en cambio ponerle en la parte de encima, de donde estaba rota, otro tubo también, otro trozo de otra caña. Entonces hay un trozo dentro y un trozo fuera, así que de ella súper fuerte también, claro, gana algo más de rigidez y algo más de peso, esto por supuesto. Además, por si fuera poco, la G2 se rompió justo donde había la anilla, con lo cual tuve que quitar la anilla y hacer una atadura nueva sobre la reparación. Pero bueno, esto fue la casualidad de que se rompió aquí. Para pegarlo uso resina epoxi Araldite, en este caso os voy a dejar un enlace por ahí en la descripción. Un pequeño truco que yo hago, como veis, es cortar las dos jeringuillas estas que vienen unidas, porque básicamente es porque los dos componentes son de distinta densidad. Entonces en invierno uno de los dos se nota que está muchísimo más denso y cuando presiones igual no sale la misma cantidad de los dos, que es lo que debería ocurrir para que luego seque correctamente. Con lo cual los corto y así yo he hecho manualmente la cantidad exacta a ojo, pero lo más exacta posible, de cada uno de los dos componentes. Con lo cual ya veis que no necesitamos muchas cosas. Lo más difícil de conseguir tal vez son los trocitos de caña que necesitamos para poner dentro, y si queremos darle aún más resistencia, también fuera. Bien, aquí tengo las dos partes a unir. Este es el trocito que irá fuera, que ya lo tenía cortado y justo me encaja de otra caña. Y aquí tengo un trocito de otra caña que se me rompió, como veis aún tiene incluso alguna anilla, que es el trocito que irá adentro, porque me encaja perfectamente aquí. Encajar aquí unos cuantos centímetros, y por otra parte lo tengo que encajar en el otro lado. Para ello tengo que quitar esta anilla. Si os sucede esto y tenéis que hacerlo, es súper simple. Simplemente con un cúter se corta la resina y también los filamentos que cogen la anilla esta de aquí. Listo, anilla fuera. Solo nos queda acabar de quitar toda la resina que la recubría junto con este hilo. Vale, rascamos un poquito para que quede lo más perfecto posible y nos entre bien en la caña. Intentar ir con cuidado, no dañar el carbono, aunque sea la parte más superficial. Tampoco sé hasta qué punto es importante, y que las cañas, pues si no lo sabéis, muchas de ellas están construidas con un montón de tipos distintos de carbono, no es solo una lámina y ya está. Lo cual no sé hasta qué punto es dañino dañarlo un poquito, pero cuanto menos mejor, obviamente. Bien, ahora lo que hago es comprobar, esta es la caña ya buena, es comprobar cuánto entra aquí dentro. Yo creo que lo ideal es que entre unos 10 centímetros. Este sí que entrará menos, pero cuando lo hagáis vosotros, si entra unos 10 centímetros, yo creo que es ya ideal. Este entra apenas pues unos 6, calculo más o menos. Y ahora tenemos que probar en el otro tramo, en el tramo grueso. Obviamente tendría que entrar mucho más, porque de hecho irá al revés. Entra hasta aquí. No sé si se ve muy bien en cámara, porque al ser esto carbono todo negro y tal. Vale, entra hasta aquí. Con lo cual aquí nos entra unos centímetros más. Lo ideal sería que en total entrara algo así. Pero tened en cuenta que la conicidad de las cañas, obviamente, no es igual para todas las cañas. Entonces, realmente no encajará exactamente a la perfección dentro de la caña el trocito que le metamos. Seguramente quedarán espacios vacíos, los cuales van a quedar rellenos con resina, que es lo que le pondremos para pegarlo. Para meter los tramos, para meter el trocito de dentro, aquí yo tengo este tramo de arriba de la caña, podríamos meterlo por aquí dentro, hasta arriba, pero si lo metemos ya con resina, se quedaría resina por todo el tramo, incluso se podría quedar en el enchufe, que tendríamos que limpiarlo en caso de hacerlo así. Lo he hecho así alguna vez, pero veo muchísimo más cómodo que el tramo lo entremos de esta forma. El cono en este caso, digamos, es al revés de cómo tendría que entrar, o sea, la parte más ancha tiene que entrar por esta parte que es más estrecha. Pero, como digo, si queda hueco, se queda relleno con la propia resina. Y a mí me parece mucho más cómodo hacerlo de esta forma. Tenemos que tener en cuenta que para el tramo que vamos a poner luego, encima, tenemos que entrarlo primero. Lo entramos, por ejemplo, en una parte, pegamos con el tramo que irá dentro, que aún no lo tengo cortado, lo voy a cortar con el cúter. Imagínate, el tramo que irá aquí dentro estaría cortado por aquí, y luego le meteríamos la caña ya buena y tiraríamos para arriba, también metiéndole resina, el trozo de tubo que habíamos puesto, que es el que quedará encima. Como os decía, me faltaba cortar el trocito de caña, más o menos hasta aquí. Para medirlo, lo que estoy haciendo es entrar la parte más fina, que es esta de aquí, en la parte gruesa de la caña. ¿Por qué lo hago al revés? Porque de esta forma sé cuál es la parte más gruesa de la caña que usamos para arreglar la buena,
cuál es la parte más gruesa que va a entrar por aquí. Luego lo voy a girar, lo voy a meter al revés. Os enseño cómo lo corto, muy simple, también con el cúter y con cuidado de no hacernos daño. Voy cortando así, girando la caña, se va debilitando el carbono y luego ya con un toquecito, perfecto, cortado. Ahora ya sabemos que de esta parte cónica, la parte más ancha tiene que entrar en la parte más ancha también de la caña. Antes lo estaba midiendo, como os decía, al revés, para saber cuál era el diámetro que necesitaba en esta parte, que ahora giro. Y debería entrar... no entra muy bien. Ahora tengo que cortar un pelín más. Pues bueno, si no entra, cortamos un poquito. Ok, ahora sí entra. Creo que se ve bien el cambio de diámetro justo aquí. Y aquí es donde meteré la otra parte. De esta forma. Entonces así quedaría la caña y como os decía, ahora le tenemos que meter aún la resina, pero antes de todo esto, mejor si metemos ya el tubito que luego se va a quedar encima, que es el que vamos a hacer correr para arriba. Y como os decía que me había pasado con la Jido, en caso de que alguna de estas anillas moleste para poner el trozo de encima, si es que queremos ponerlo para reforzar, pues podemos quitar la anilla y luego volverla a poner. Es más trabajo, pero es otra opción también que a veces nos hará falta, nos será imprescindible, como fue mi caso como digo, con la Jido. Bien, trabajar estas resinas es en realidad muy simple. Yo uso como herramienta un palillo y simplemente en algún tipo de cartón o plástico aplicamos un poquito de cada. No hace falta demasiado, porque al final el hueco que hay es muy poquito entre un tramo y otro. Misma cantidad de cada componente. Mezclamos bien, importante, muy importante, para que seque bien. Lo único que sí tenemos que tener un poquito de prisa, porque si no se seca muy rápido. Le metemos primero en este tramo. Le meto más en la punta porque ya se irá para atrás. Como veis, se queda mucho afuera y lo que hago para que entre más es ir girando. Vale, ok. Meto el otro tramo que os comentaba. Un poquito más aquí en la punta. Espero que se vea bien. Metemos el tramo bueno. También girando. Hasta el tope. Y ahora le metemos el último tramo. Perdona por la calidad, no sé si se ve especialmente bien, la verdad. Vale, ahora lo subo hasta arriba. Ahora es importante subir hasta arriba el tramo que va por fuera y meterle resina en la parte trasera para que también quede en los dos lados, y la que quede fuera simplemente la voy a limpiar con trapo y listo, más o menos que quede centrado. Perfecto, perfectísimo. Limpiamos bien antes de que seque, que no nos comporta ningún problema, y listo. Y tenemos el arreglo. Ya habéis visto, con apenas 10 minutos. Obviamente tenía ya las piezas preparadas, pero... Bien, pues aquí lo tenemos. Y solo es cuestión de esperar a que seque. Y ya está, y así es como he arreglado yo muchas cañas. Esta creo que queda suficientemente fuerte incluso para utilizarla, o sea que no lo descarto. Si lo hago, os lo avisaré en algún vídeo, en algún blog tal vez, y
y le damos caña, a ver si parte o a ver si no. Como os digo, yo creo que para ser ideal tendría que haber más tramo de caña dentro. Esto lo he hecho puramente para enseñaros cómo lo hago yo, pero como os digo, mejor si queda, desde mi punto de vista, un poquito más. En la G2 sé que le metí algo más y aguantó perfectamente hasta que me llegó el tramo nuevo, la estuve utilizando. Y de hecho, la caña que os enseñaba al principio, la que en vez de tubo encima le hice una atadura, esta caña, esto se lo hice como en 2012 o así. Esta es justo la que os comentaba en el otro vídeo, que había roto con la puerta del coche, que me cerró la puerta una ráfaga de viento. Y como os decía, lo hice en 2012 y lo estuve utilizando luego bastantes años y sin problema, más allá de que, como os comentaba, se había partido la resina. Esta que os he recomendado yo la uso porque no queda como cristal, no queda demasiado dura, sino que tiene flexibilidad. Por lo tanto, cuando la caña se dobla, la resina también se puede doblar un poquito. Con lo cual, bueno, espero que os pueda servir a algunos para darle una segunda oportunidad a algunas cañas o para salir del paso mientras esperáis un tramo nuevo. Como os digo, yo prefiero cambiar el tramo, no es algo que haga para tener la caña y a usarla siempre así, aunque también me habéis comentado algunos que habíais arreglado alguna y la seguíais utilizando. O sea que nada, simplemente son vídeos para que quien le pueda servir, pues fantástico, y quien no, pues nada. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Si ha sido así, acordaos de darle like, compartirlo en vuestras redes, suscribiros al canal, para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.